En el vídeo de hoy te voy a hablar de uno de los movimientos básicos y más utilizados dentro del mundo del fitness, el peso muerto. Lo que hoy te voy a desvelar son las claves para que hagas un peso muerto con seguridad y que sea efectivo, y además una progresión lógica para que aprendas a hacerlo de la forma correcta. Si veo que este vídeo y este tipo de contenido te interesa, lo que haré será compartir una rutina específica de calentamiento para preparar tu sesión de peso muerto. Pero para eso te quiero pedir una cosa, que antes de seguir viendo el vídeo le des al corazoncito, le des al like y me dejes un comentario diciendo si te apetecería ver esa rutina de calentamiento. Coge papel y boli, estate muy atento, que vamos con cositas interesantes. Vamos con el primer punto importante. Aquí te he hecho un checklist de cositas importantes para hacer un peso muerto con seguridad, y la primera de ellas es la colocación de los pies. ¿Dónde van colocados los pies? En la barra. Los pies tienen que quedar a una altura, o la barra, mejor dicho, debería quedar a una altura a mitad de tu pie. Ni tienes que quedarte muy por detrás de la barra, ni tienes que quedarte muy pegado a la barra. Si haces alguna de estas dos opciones, el movimiento no va a ser eficiente, porque tu centro de gravedad no va a estar bien situado sobre la barra. Con respecto a la altura de la barra, aquí tienes que tener en cuenta una cosa muy importante. Cuando ves un vídeo de un peso muerto, normalmente ves como el atleta o la persona llega con los discos hasta el suelo. Esto solamente lo debes de hacer si esos discos tienen una talla olímpica, si tienen un diámetro de disco olímpico. ¿Por qué? Porque si tienen un diámetro de disco de gimnasio convencional, lo que va a pasar es que se te va a obligar, el movimiento de peso muerto te va a obligar a bajar mucho más de lo que deberías bajar. Esto no es que sea un problema en sí, pero si tú no gozas de la movilidad suficiente o no tienes la suficiente fuerza, tienes mucho más riesgo de lesionarte con ese rango de movimiento tan elevado que si no lo haces. Para solventar esto, lo único que tienes que hacer es colocar los discos un poquito más elevados, poniendo los discos encima de un step, poniendo los discos encima de otros discos un poco más gordos, o poniendo alguna colchoneta justo debajo de los discos para elevar la altura de la barra. Con respecto a la posición de la espalda, aquí es muy importante que hagas una activación de la escápula para asegurarte una correcta alineación de la espalda, ¿vale? Esto es importante y lo vas a ver mejor cuando lo haga. Lo que tienes que hacer es, una vez tengas la barra cogida, vas a hacer una depresión escapular. Una depresión escapular es llevar tus escápulas hacia abajo, como si quisieras llevarlas hacia la cadera. De esta forma tu dorsal se va a activar y esto te va a obligar a que tu columna esté un poquito más recta. Si tus escápulas no están activas, están relajadas durante el movimiento, lo más probable es que se vea un peso muerto con forma de chepa, ¿vale? Que tu espalda se vea como una curva. Siguiendo con el agarre más utilizado dentro del peso muerto, o el más cómodo bajo mi punto de vista, es el agarre mixto. Es el agarre en el que cada mano va colocada de una forma. ¿Por qué? Porque así evitas que la barra deslice, tanto para un lado como para otro. Esto lo puedes hacer así, a no ser que utilices las cintas para mejorar el agarre o los straps. Si utilizas los straps, lo más normal es que coloques las dos manos en posición prona, en una posición normal. De todas formas, con el tema del agarre, lo más importante es que tú te notes cómodo. Lo más importante es eso, que tú cuando hagas el movimiento te notes con comodidad. Siempre evitando, si puede ser, el agarre supino, con las palmas hacia arriba, porque ahí sí que dejas mucha carga sobre el bíceps y puede haber un riesgo de lesión elevado. Una vez ya tenemos tanto la colocación de los pies, como la barra a una altura óptima, como la posición de la espalda bien colocada y el tipo de agarre que vamos a utilizar, ya vamos a hacer el movimiento completo. Quiero que tengas en cuenta que en el peso muerto el peso muerto es un movimiento predominantemente de cadera, quiere decir que la cadera se va a llevar la mayor parte de la carga, pero que en el formato convencional de peso muerto las rodillas también deben de trabajar. Entonces es muy importante que tengas en cuenta esas dos opciones, que no empieces con las rodillas completamente estiradas y que tampoco empieces con las rodillas completamente flexionadas, porque si no, ese reparto de cargas no va a ser eficiente. Otro error que se suele cometer es que cuando llego a la parte alta del movimiento, cuando tengo la barra en la parte alta del movimiento, los hombros tienden a elevarse. Esto es un error, ya que ese movimiento puede hacer que se sobrecargue el trapecio. Por último, ese final del movimiento tienes que hacerlo llegando a dejar los discos en el suelo o en el soporte que hayas puesto para dejarlos a cierta altura. ¿Por qué? Porque si no dejas la barra en el suelo, tu zona lumbar, tus erectores de columna van a estar siempre activos. Esto te puede interesar en ciertos momentos, pero si es un
movimiento de peso muerto con una carga muy elevada, o si vas a hacer muchas repeticiones, te interesa que tu zona lumbar y tus erectores tengan un momento de... Una vez vistos los puntos más importantes del peso muerto, creo que es interesante que veas de qué forma puedes progresar si no sabes hacerlo o si no lo has trabajado nunca. La primera opción que te voy a proponer es ver si tu bisagra de cadera, si tu movimiento de cadera es bueno o no. Para eso lo único que te hace falta es coger una pica de madera o incluso un palo de escoba, colocártelo, que ese palo de escoba esté en contacto con la cabeza, con la parte alta de la espalda y con la parte del sacro, la parte más baja de la espalda, y desde aquí probar el movimiento sin que se despegue ninguna de esas partes del palo. Y puedes trabajar unas repeticiones para ver si el movimiento lo haces bien y cómo lo notas. ¿Cuál sería un error? Aquí, pues evidentemente, bajar y que alguna de las partes se separase del palo. Eso te va a dar un feedback muy bueno de qué movimiento te falla, y si esto con la pica no lo haces bien, no deberías de añadir de momento la barra o peso. Una vez tengas el movimiento de cadera bien aprendido, ya es momento de meter carga. Y la segunda variante que te voy a proponer es limitando o recortando ese rango de movimiento. ¿Cómo? Elevando la barra aún más del suelo. Vamos a verlo. La idea aquí sería la misma, los pies los voy a colocar justo donde te he dicho antes, el agarre como te he comentado antes, lo que pasa que ahora si te fijas el movimiento pues está más recortado, más limitado, por tanto hay bastante más control. Siempre llego a dejar la barra en el apoyo y vuelvo a repetir. Evidentemente, si estás empezando, no uses el mismo peso que yo, ¿vale? Que yo por vago y por no cambiar los discos he hecho esta progresión con 60 kilos, ¿vale? Lo ideal es que si has empezado con la pica, lo siguiente que toques sean 10, 12, 15 kilos, no más. La tercera progresión, evidente, sería ya tocar con la barra el suelo. Para eso tienes que tener en cuenta todo lo que te he comentado antes, pero ya una vez controlado el movimiento con ese rango limitado, ya puedes empezar a trabajarlo con rango completo. La mejor recomendación que te puedo dar para saber si estás haciendo el peso muerto de forma correcta es que cuando vayas a hacerlo, pongas tu móvil a grabar, te pongas de perfil y valores si la espalda está alineada correctamente y si el movimiento de cadera y de rodillas es correcto. El móvil para esto dentro del box o dentro del gimnasio está permitido. Para todo lo demás, ya sabes que prohibidísimo. Vale, Antonio, y una vez que ya hemos visto la técnica correcta, que ya hemos visto progresiones en el aprendizaje, ¿qué tengo que hacer si me duele en el peso muerto? Lo primero que te diría es que con este movimiento tengas bastante respeto y no te pases ni un pelo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un movimiento en el que tú puedes mover bastante peso porque engloba o influyen o se activan muchísimos músculos de tu cuerpo, músculos muy fuertes, como el glúteo, como los lumbares, como los isquios, como los cuádriceps, y por tanto puedes mover mucho peso, o puedes tener la sensación de que estás moviendo mucho peso. Ahora ya sabes que a mayor peso, menor técnica vas a tener. Entonces tienes que jugar un poquito con eso. Lo primero que te diría si tienes dolor o molestias en el peso muerto es que bajaras la carga. Primero baja la carga, baja el peso o baja la intensidad, ¿vale? Si estás moviendo 100 kilos, prueba con 80, prueba con 75 y vamos viendo si con esa carga te molesta o no. En segundo lugar, te diría que bajaras el número de repeticiones. Y esto lo digo porque en muchos tipos de entrenamiento llevan asociados un número alto de repeticiones de peso muerto. Por ejemplo, una ronda de 30 pesos muertos seguido de algo más. Si eso es así, es muy probable que en esas 30 repeticiones tú no puedas mantener la técnica, ¿vale? Porque el movimiento de peso muerto te va a fatigar muchísimo. Entonces, o que las escales, esas repeticiones, es decir, que hagas 10 descanses, 10 descanses, 10 descanses, o que le metas muy poquito peso. Y por último, lo que te diría evidentemente es que si te molesta, lo primero es que pares, revises si tu técnica es la correcta o no, veas en qué estás fallando, veas en qué has podido sobrecargar a tu musculatura y a partir de ahí, des 2 pasos hacia atrás, vuelves a trabajar la base y sigas avanzando poquito a poco. Y hasta aquí hemos llegado con el análisis del peso muerto. Espero que el vídeo te haya sido de utilidad, espero que te haya gustado. Ya sabes, si quieres esa rutina de calentamiento, de preparación para el peso muerto, simplemente dale like, dale un corazoncito al
al vídeo, déjame un comentario y lo tendrás subido próximamente, ¿vale? Un saludo.